el capítulo de Levítico, el capítulo, digo, el libro de Levítico en general, quizás no es tan, por así decirlo, usa ciertos términos que normalmente nosotros no lo usamos en el día a día, ¿no? Y a lo mejor tú ese día o esa noche en el que cada clase o cada lección que tenemos del libro de Levíticos, el Señor te habla a tu corazón, pero de pronto ya al día siguiente dices, ¿de qué hablamos ayer? Y no te acuerdas en su totalidad cada uno de los detalles de cada sacrificio, cada holocausto. Y eso es cierto, ¿no? Hasta pasa con el mismo predicador, te lo confieso, ¿no? Entonces, quizás no nos acordamos en su totalidad cada uno de los detalles o en ese orden, lo que sí, déjame decirte que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y en ese momento, siempre, quizás no te acuerdas todo a cabalidad, pero lo poco, lo mucho que el Señor te muestra en cada mensaje, en cada enseñanza, aquello que te habla directamente a ti en cuanto a consagración, en cuanto a honrarle, en cuanto a valorar el sacrificio de Cristo, no sé, algo específico que tú puedas tomar nota, uno, dos puntos, eso, ¿no? Eso trata de vivirlo, eso trata de aplicarlo a tu vida. Más allá de si intelectualmente te acuerdas todo, porque de pronto damos un examen y quizás todo desaprobamos, pero lo poco, lo mucho que el Señor te habla en cada mensaje, eso debe ser tu anhelo cumplirlo, ¿no? Entonces, dicho eso, para poder aterrizar, como dicen, un poco y ver de qué estamos hablando, siempre voy a estar haciendo este resumen, ¿no? Levítico capítulo 1 nos habló sobre una ofrenda se le conocía como la ofrenda del holocausto, ¿no? Esa ofrenda que no se comía, sino que se sacrificaba y se quemaba por completo para Dios, ¿no? Entonces hablaba de una entrega completa a Dios. Levítico capítulo 2 nos habla sobre la ofrenda de granos o de agradecimiento, que venía a ser una honra a Dios, ¿no? Es una ofrenda de honra a Dios. Levítico capítulo 3 venía a ser una ofrenda de paz o de comunión con Dios, donde sí una parte, ciertas partes, el sumo sacerdote podía comer, ¿no? Entonces, estas tres primeras ofrendas son ofrendas voluntarias, es decir, es una invitación que Dios hacía a su pueblo para que pueda participar de cualquiera de estas tres ofrendas, ¿no? O sacrificios también, ¿correcto? Pero habían dos sacrificios más, el cual nos relata Levíticos capítulo 4 y parte del 5, nos relata este sacrificio por el pecado, ¿no? O específicamente el sacrificio por la expiación en sí, por un pecado cometido, ¿no? Y esto sí era obligatorio. ¿Por qué? Porque justamente tenías que venir reconociendo su pecado, ¿no? Y, y también Levíticos 5 al 6, o parte del 5 del verso 14 al capítulo 6, verso 7, vemos la ofrenda por la culpa, ¿no? Es decir, de aquellas situaciones en las que quizás lo hicieron es decir, lo hicieron por ignorancia, sin conocimiento, pero una vez que es esclarecido o viene el conocimiento de parte de Dios que eso no le agrada, entonces no era una justificación decir yo no sabía, sino ellos hacían este acto de entregar este sacrificio reconociendo que incluso son culpables por su ignorancia, ¿no? Y lógicamente, de esa manera, dice, sus pecados les eran perdonados, siempre y cuando lo hacían de la manera como Dios estaba estableciendo, ¿no? Ya el capítulo 7 nos ha hablado, hoy la segunda parte del capítulo 6 y todo el capítulo 7 nos ha hablado también ahora las mismas instrucciones de las mismas ofrendas, pero que fueron dadas a los sacerdotes, de cómo es que ellos iban a presentar estas ofrendas, es decir, prácticamente es repetitivo, ¿no? Y hoy vamos a ver en el capítulo 8 y el capítulo 9, la próxima semana, cómo viene a ser la consagración de parte de estos sacerdotes. Si los primeros capítulos nos han hablado del sacrificio en sí, cómo debía ser el sacrificio, y hemos visto que cada uno de estos sacrificios tenía un cumplimiento o es un simbolismo o es una sombra, una figura del sacrificio perfecto que iba a ser nuestro Señor Jesucristo o que lo es, ¿no es cierto? Pero también esto era en reconocimiento de que eras pecador, ¿no? Traías tu sacrificio. De la misma manera nosotros vemos a Cristo como nuestro sacrificio perfecto, reconociendo que somos pecadores. Pero también en el capítulo 8 y 9 va a dar las instrucciones o la consagración de los sacerdotes. De tal manera que ahora esta porción nos va a hablar de que también nosotros como pueblo de Dios, no solo como pecadores necesitamos un sacrificio, sino como pueblo de Dios necesitábamos de un gran sumo sacerdote, ¿no? Entonces,
Las características que de alguna manera nosotros vamos a ver, o cómo es que se consagran estos sacerdotes, en el capítulo 8 y 9, son las características que el Señor Jesucristo, o que apuntan al Señor Jesucristo, al cual dice el libro de Hebreos que es nuestro gran sumo sacerdote. Pero también tiene una segunda aplicación. La Biblia dice que nosotros somos sacerdocio santo, nosotros somos real sacerdocio. Y de alguna manera, ¿qué es un sacerdocio santo hoy en día? Tú dirás, pero yo no uso sotana o no he estudiado en un seminario 7 años, no hablo en latín y como que yo voy a ser sacerdote. Pero la Biblia dice que tú eres un sacerdote, en el sentido de que nosotros somos sacerdotes porque Cristo así lo ha instituido. Él es el gran sumo sacerdote y nosotros somos sus colaboradores. Él es el que salva, pero nosotros llevamos ese mensaje de salvación. Él es el que reconcilia al hombre que está en su pecado con Dios, pero nosotros llevamos esa palabra de reconciliación. Él es la luz del mundo, pero nosotros somos reflectores de esa luz. De Él es el reino de los cielos, pero nosotros somos embajadores de ese reino de los cielos que estamos aquí en el mundo. ¿Para qué? Para anunciar las buenas nuevas, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. En ese sentido, tenemos una responsabilidad para con el Señor. Ya no solamente entonces vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo como el gran sumo sacerdote, sino también tenemos que ver que tenemos una responsabilidad en este mundo. Somos los representantes de Dios, de alguna manera. No va a enviar ángeles, es por lo contrario, advirtió, ¿no? Si un ángel se les presentare con otro evangelio diferente, eso es anatema. Dijo. ¿A quiénes envió en su gran comisión? Lo vemos en los evangelios, a su iglesia, a sus discípulos. ¿Para quiénes prometió el Santo Espíritu? Para su iglesia, para todo creyente. ¿Para qué? Para que dé testimonio, para que testifique ¿qué? El evangelio. ¿Y qué es el evangelio? La obra preciosa de Jesucristo, crucifixión y resurrección y ascensión, y traer esperanza a este mundo que está, como dice, de picada, ¿no? Este mundo que está en degradación, pero nosotros, de alguna manera, aunque quizás no lo creas, somos la esperanza, pero no porque por quienes somos, sino por quién, a quién hemos conocido, que es el Señor Jesucristo. Entonces, dicho eso, mis hermanos, la pregunta sería, ¿no? ¿Tú quieres ser usado realmente por Dios? O sea, si tú entiendes las implicancias que trae ser cristiano, de decir soy cristiano, decir soy real sacerdocio, soy nación santa, soy la iglesia, soy el cuerpo de Cristo, y a veces hay un amigo que usa una palabra bien curiosa, dice, como dice David Troncoso, dice, nos jamoneamos de ser cristianos, dice, ¿no? Pero muchos no nos atrevemos realmente a representar a ese Dios santo, dice, ¿no? Pero muchas veces sí nos jamoneamos, y es cierto, ¿no? La religiosidad hace que nos jamoneemos de que somos hijos de Dios, pero cuando debemos dar evidencias y representar a Dios, muchas veces ahí presentamos falencias. Pero todo ello justamente viene la pregunta, ¿no? ¿Quieres ser usado por Dios? Créeme que hay necesidad en tu entorno, en tu familia, en tu centro de trabajo, de Dios, de conocer ese mensaje. ¿Y a quiénes va a usar Dios? A los que digan, heme aquí, envíame a mí. No a los que digan, yo soy el capacitado, sino a los que digan, yo quiero hacerlo, Señor. Úsame en tu gracia y tu misericordia. Entonces, mis hermanos, si tu respuesta es decir, sí, quiero ser usado por Dios, hoy en Levítico capítulo 8 vamos a ver pasos bien sencillos, del cual nos va a relatar que debemos de practicarlo, instrucciones que debemos de seguirlo nosotros, ¿sí? Ya no me voy a detener mucho en los detalles porque son repetitivos, pero vamos a ver a grandes rasgos una aplicación a nuestra vida. Entonces, mira, del verso 1 al verso 5, el capítulo 8, Moisés, como quien dice, va a decir, bueno muchachos, se acabaron las instrucciones, llegó el momento de poner en práctica las instrucciones que Dios ha venido dando tanto en los últimos capítulos de Éxodo como ahora durante estos primeros capítulos de Levíticos. Todo ha sido instructivo, y harás, y harás, y harás. De aquí en adelante vamos a ver hizo, y Moisés hizo. Anteriormente hablamos de que harás y harás, ¿no? Mira lo que dice el verso 1 al 5, vamos a ver. Habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón, a sus hijos con él, y las vestiduras, y el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros,
el canastillo de los panes sin levadura y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo ya estaba erguido, ya estaba levantado, según el libro de Éxodo, en los últimos capítulos nos narra eso, y ahora se han dado instrucciones, ¿no? Entonces ya está todo listo. Y mira lo que dice el verso 4, ese gran cambio, ¿no? Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo. Esto fue público. Cuando dice la congregación, es se reunió el pueblo. Se reunió el pueblo a la puerta del tabernáculo. No sé, habrán madrugado, porque ya te imaginas, ¿no? Zona VIP. ¿Cuántos habrán estado en zona VIP? Bueno, ¿y cuántos habrán estado al fondo con su binocular ahí? Pero se reunió, dice el pueblo, a la puerta del tabernáculo. Verso 5. Y dijo Moisés a la congregación: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y va a comenzar. ¿Qué es lo primero que va a hacer Moisés? Mira, verso 6. Y es lo primero que nosotros también debemos de entender de alguna manera, ¿ya? Porque recordemos, está consagrando a los sacerdotes en su contexto, pero nosotros también necesitamos ser consagrados para Dios. Entonces dice, entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Los lavó públicamente a Aarón y sus hijos. La pregunta es tú, y decíamos también cuando estudiamos esta parte en Éxodo, ¿no? Cuando era recién una instrucción, todavía no se había dado. ¿Tú te dejarías lavar ya siendo adulto? Diciendo, ya Aarón, Dios te ha llamado para el servicio, manguerazo, ¿no? Frente a todos. Lo lavaron a Aarón, ¿sí? De pies a cabeza, ¿no? Entonces, fueron lavados. Esto es un simbolismo de que los estaba, ¿qué cosa? Limpiando, ¿no? Los estaba purificando. Era un simbolismo de que no es que había una honra o había algo especial en Aarón, en la tribu de Leví. Lo que había era una promesa en gracia, nada más. No es que de ellos nacieron con ojos celestes, así como yo. Bueno, no tengo ojos celestes, color miel. No, nada, o sea, no había algo especial en ellos. Simplemente este es un simbolismo de que necesitaban ser lavados. Eran igual de pecadores que el pueblo. ¿Qué es lo especial? Que Dios había determinado en su gracia, en su soberanía, que de esa tribu, de la familia de Aarón, son los que debían de servir. Pero previamente a esto, Moisés no está haciendo esto en su lógica. Moisés está haciendo conforme como Jehová había mandado. ¿Y dónde lo había mandado? En Éxodo podemos ver que dijo, bañarás o lavarás a Aarón y sus hijos en la puerta del tabernáculo. Y se está cumpliendo. Y vemos cómo Aarón está dando ese primer paso. Y decía, vamos a hacerlo más aplicativo. El primer paso que podemos dar en el ministerio, si decimos ya ser hijos de Dios, si decimos que ya estamos en Cristo y tú estás dispuesto a ser usado por el Señor, es ser lavado. Dices, ¿y quién me va a lavar? ¿No? Y que no estamos hablando de un lavado físico, sino de un lavado espiritual. La palabra de Dios dice que la palabra de Dios es el que nos limpia. Necesitamos ser lavados por la palabra constantemente. Necesitamos ser limpios por la palabra. Y ciertamente el momento de nuestra conversión dice que la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Y en el momento de nuestra conversión hemos sido lavados por completo. Pero eso no significa que de pronto dices, entonces ya escuché una vez la palabra de Dios, la creí, soy salvo y punto. No, necesito seguir perseverando en la palabra en la que la iglesia perseveraba, porque esa palabra día a día me va limpiando, día a día me va purificando, porque día a día también me voy contaminando. Día a día va dirigiendo mis pasos. El Salmo 119, verso 9 dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Y ahí me acomodo yo porque soy joven, pero también te puedes acomodar tú. Todos. ¿Con quién limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. La pregunta es, cuando uno no se lava físicamente, no se baña, y sobre todo en verano, y de pronto tienes que viajar en el bus en pleno sol, se siente, ¿sí o no? Se nota, seamos sinceros, ¿no? Uno mismo, ¿no? A veces dices, uy, se fue el agua y ahora ya fui. Y tengo que ir a la oficina donde todo el mundo va a llegar bien aseado, ¿no? Un día quizás puedes hacerle el avión ahí como que de pronto echándote de harta colonia y algo así, ¿no? Pero de pronto va a aparecer, como decían alguien,
va a parecer como un pescado, pero perfumado, ¿no? Igual va a oler feo. Entonces, no es la solución. ¿Cuál es la solución? Físicamente hablando, el duchazo, bueno, el bañarnos. Si has experimentado de que cuando estás duchado, bañadito, es otra cosa, bueno, uno sale de la ducha levitando, ¿no? Entonces, y va a trabajar también de la misma manera, pero si de pronto estamos haciendo nuestros quehaceres día tras día y sabiendo que estamos pegajosos, lo mismo ocurre en el ámbito espiritual. ¿Sí? No puedo pretender servirle a Dios, no puedo pretender ser un representante de Dios, no puedo pretender asumir ese rol que me está encomendando el Señor si no me dejo ser lavado por su palabra, si no acudo a su palabra constantemente. Y aunque su misericordia es nueva cada mañana, no estamos hablando de que de pronto te deseche, su misericordia es nueva cada mañana, pero ¿sabes qué? Pero puedes andar pegajoso espiritualmente y se va a notar, y se nota en nuestras reacciones, en nuestras actitudes, en nuestro ánimo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de reaccionar ante alguna circunstancia. Se nota si estamos siendo lavados o no por la palabra de Dios. Por eso, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando de pronto le dijo Pedro a sus dos discípulos, ¿no? Ya todos sáquense las chanclas, les voy a lavar los pies, ¿no? Y Pedro tenía roche, no sabemos por qué, ¿no? Pero dice, no, Señor, ¿cómo vas a lavar a mí? ¿No? Y escondía su pie. Y le dijo, si tú no te dejas lavar, no vas a tener tu lugarcito, ¿no? Ahí conmigo, cuidado, le dijo, ¿no? Entonces dijo, ah, Señor, báñame, le dijo Pedro, ¿no? Báñame. Y el Señor Jesús le dijo algo interesante, en el verso 10 de Juan 13 le dijo, ¿no? El, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Se refería lógicamente a Judas, ¿no? Pero le dijo que todos estaban limpios, en el sentido de que cuando nosotros hemos venido a Cristo, hemos sido ya limpiados por su palabra, por esa palabra en la que hemos creído, y hemos sido salvos ciertamente. Pero es necesario lavarnos muchas veces los pies y las manos espirituales, porque ¿qué tocan nuestras manos en el sentido? ¿Qué ven nuestros ojos? ¿En qué lugares caminamos? ¿Con quiénes nos juntamos? ¿Qué costumbres se nos pegan? Eso necesita ser lavado día a día, día a día. Entonces, primer paso para poder asumir ese sacerdocio, ¿no? Para consagrarnos a Dios, estar dispuestos a ser lavados por su palabra. Y esto habla de humildad. Humildad, justo ayer conversaba con un amigo, dos personas pueden escuchar un mismo mensaje, pero decíamos, pero ¿qué va a marcar la diferencia con qué corazón lo escuchas? Dos personas pueden escuchar un mismo predicador, un mismo texto bíblico, pero va a depender con qué actitud, con qué corazón tú te acercas a la palabra. Ni siquiera al predicador, sino a la palabra de Dios que se está exponiendo. Si tú te le estás permitiendo al Señor que esa palabra te limpie, te hable, te redarguya, o simplemente estás adquiriendo conocimiento. Por eso yo les decía al inicio, lo poco, lo mucho que el Señor te hable, anótalo y trata de aplicarlo a tu vida. Porque también Santiago dijo bien claro que no solamente debemos ser oidores, sino que cosa, hacedores, llevarlo a algo práctico. Amén. Entonces, del verso 7 al verso 9, vamos a ver el segundo paso, ¿no? O lo segundo, el punto número 2 que necesitamos hacer. Mira, ve, versos 7 al 9, vamos a leerlo rápidamente, dice. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, a Aarón, ¿no? A Aarón. Y le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó en él, dice. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo un urín y tumín. Después puso la mitad sobre dice, la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, ¿no? Donde decía santidad a Jehová, ¿no? Dice, la diadema santa como Jehová había mandado a Moisés. Y esta instrucción también ya lo hemos visto, ¿no? Ya se lo había dado y también Éxodo capítulo 29 nos relata claramente cómo era la vestidura de Aarón, ¿no? Cómo iba a ser confeccionada y cómo se confeccionó, capítulos más adelante, y hemos explicado detalle a detalle cada uno de estos accesorios
qué es lo que significa, ¿no? Entonces, si quieres recordar eso, anda, ve ahí al YouTube y encuentras, buscas Éxodo capítulo 29, ahí está a detalle, ¿no? Pues dije, ya no me voy a detener a especificar cada una de las partes de esta vestimenta, pero hay algo interesante que decíamos, que toda esta vestimenta, ya, toda esta vestimenta representan a nuestro Señor Jesucristo. El pectoral, el cinto, el efod, el urín, turín, la mitra, todo apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, a su excelente ministerio como sumo sacerdote, ¿no? Entonces, claramente veíamos que esta túnica, ¿no? Esta vestidura de Aarón, del sumo sacerdote, tenía un cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El pectoral con los nombres de las 12 tribus que él llevaba en el pecho, y también los 6 nombres acá, 6 nombres en el otro hombro, hablaban de que él estaba al servicio del pueblo, pero también al servicio de Dios, y que tenía que amar al pueblo, ¿no? Veíamos que en la mitra, esta diadema santa, donde decía santidad a Jehová, hablaba que tenía que estar consagrado para Dios, y así cada uno de los accesorios tuvieron un cumplimiento mayor en Jesucristo, quien fue sin pecado, quien por amor a nosotros, no por obligación, sino por amor a nosotros, cargó en esos hombros ya no 12 tribus nada más, sino a la humanidad completa. Entonces, toda esta vestimenta apuntaba a Cristo. De la misma manera, mis hermanos, nosotros cuando estamos sirviendo al Señor como sacerdotes, como representantes o como embajadores, que dice Pablo, necesitamos siempre tener nuestra mirada en ese Jesucristo, ¿no? En quién es Jesús para mí, quién es en verdad Jesús para mí. Esta vestimenta habla del carácter de siervo y de gran sumo sacerdote que es Jesús, del cual nos dice el libro de Hebreos. Necesitamos ver a Jesús como realmente Él es, ¿no? Y toda la Biblia nos habla de Jesús. Yo te he escrito brevemente en la vestimenta de Aarón, pero toda la Biblia nos habla de Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? Nosotros necesitamos tener claro eso cuando vamos a servir al Señor. Muchas veces tenemos un concepto sobre Jesús por lo que lo hemos visto en película o porque nos han contado de niño cómo él era el cabello largo, un hombre bueno, donde los niños jugaban con él, o quizás un milagrero. Pero déjame decirte, ¿quieres conocer realmente a fondo a Jesús? Del cual va a depender la actitud con la que tú le vas a servir. ¿Quieres conocer realmente a Jesús? Tienes que acudir a su palabra. El único ente autorizado por Dios para mostrarnos realmente a Jesucristo es su palabra, porque la palabra habla de Él. Él dijo, y la palabra hable de mí. Moisés habló de mí, dijo Jesús. Toda la escritura nos habla de Jesús. Entonces, ¿quieres conocer realmente a Jesús? Nuevamente, acude a su palabra. Sin el conocimiento de su palabra, si no tenemos esa actitud a su palabra, va a ser bien difícil conocer realmente a Jesús. Y si no conocemos realmente quién es Jesús día a día, nuestro servicio también se va a limitar a esa idea vaga que tenemos de Jesús. Decía días atrás, ¿no? Muchas veces dices, uy, no, con ese jefe ni te metas, ¿no? Y la gente chapea como soldadito, ¿has visto? Cuando de pronto hay un jefe que sí, no te pasa ni una, ¿no? Pero de pronto te llega un supervisor que es más chévere, ¿no? Entonces ese supervisor, ahí sí, normal, es un relajo, ¿no? Yo voy a llegar tarde, igual no voy a decir nada, es mi pata, o él es chévere, no es buena onda. Y a veces tenemos ese concepto de Jesús y nos olvidamos que ciertamente Él es misericordioso, pero es santo. Que ciertamente Él es misericordioso, pero como decía Pablo, debemos de servirle y ser mensajeros de Jesucristo por amor de su nombre. Y eso, cuando entendemos eso, no vamos a hacer las cosas por hacer. Cuando entendemos eso, justamente vamos a entender que debemos de hacer las cosas como para Él. Entonces, nuestro servicio a Dios no va a ser perfecto, pero cada vez vamos a buscar mejorar en cuanto a nuestro servicio a Dios. Y al mismo tiempo se nos van a subir los humos, porque vamos a saber que el gran sumo sacerdote es Él, que de Él son las ovejas, como decíamos, ¿no? Como Pablo decía,
o días atrás decíamos también, ¿no? Las ovejas no son de nosotros, hemos sido llamados a apacentar sus ovejas. A Él le pertenecen, Él las ha ganado. ¿Dónde aprendo todo eso? ¿En una película? Todo eso lo estoy aprendiendo ¿dónde? En la palabra de Dios. Entonces, el segundo punto, mis hermanos, si queremos ser esos sacerdotes o queremos servir al Señor, queremos ser usados por Dios, primer punto, déjate limpiar por su palabra. Segundo punto, ten en cuenta, ten en tu mente, necesitas ver al verdadero Jesús, pero ¿dónde? En la palabra. No el que de pronto por ahí te han presentado en un cuadro, sino en la palabra. ¿Qué dice la palabra en cuanto al Señor Jesucristo? El tercer punto lo vamos a ver del verso 10 al verso 12. Mira lo que qué más sucedía también con los sacerdotes de aquel entonces. Dice, verso 10 al 12, dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó y roció de él sobre el altar 7 veces, dice, ¿no? Y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. ¿Te das cuenta que ya no está haciendo una instrucción, sino se está volviendo, ya se está cumpliendo las instrucciones? Dice 12, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió ¿para qué? Para santificarlo, para apartarlo, para consagrarlo, para ungirlo, valga la redundancia. Le echó el aceite de la unción. Y hemos dicho ya que este aceite de la unción hace referencia hoy en día en cuanto a nuestro ministerio, en cuanto a la iglesia, hace referencia ¿a qué? A la unción del Espíritu Santo. Nuestro mismo Señor Jesucristo fue ungido antes de comenzar su ministerio. Su bautismo, una voz en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el Espíritu Santo descendiendo en forma de una paloma sobre su cabeza. ¿Te das cuenta? La misma iglesia recibió una promesa de ser llenos o bautizados por el Espíritu Santo para dar inicio a la iglesia. Hechos 2, capítulo 2, verso 1 en adelante, ¿no? Vemos cómo es que se da el Pentecostés y desciende ¿quién? El Espíritu Santo sobre Pedro, sobre Juan o sobre todos los que estaban ahí reunidos, sobre los 120. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos en nuestro servicio a Dios necesitamos la unción del Espíritu Santo. Y como veíamos en Hechos 2, en el Pentecostés, esa unción no tiene nada que ver con hacer movimientos raros o de pronto levitar o cosas como esas. Esa unción tiene que ver con qué? Con el denuedo para hablar la palabra de Dios, las maravillas de Dios. Porque eso es lo que perduró, más allá de lo que se dio en ese momento, de que hablaron en distintas lenguas conocidas, no cualquier lengua, no era un bla, 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 o una lengua angelical, no. Lenguas conocidas, lo dice claramente la Biblia, tanto así que las personas que evidenciaron reconocieron sus propias lenguas. Y esto era un simbolismo de que el Evangelio iba a ser proclamado en todo lugar, a las naciones, hasta lo último de la tierra, como les había dicho en Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta último la tierra. Y llegarán a Pachacútec y continuarán a Santa Rosa y así sucesivamente. Entonces, queremos ser mensajeros de Dios. Queremos asumir ese reto de ser sus embajadores. Necesitamos ser lavados por su palabra. Necesitamos tener en mente quién realmente es Jesucristo y necesitamos la unción de su Espíritu. De lo contrario, no funciona. Días atrás en nuestro estudio distintivo decíamos, no es con ejército, ni con fuerza, ni con espada, sino con ¿qué? Con su Santo Espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Cada vez que Dios ha hecho algo grande con su pueblo, con un individuo, con un hombre, siempre tú vas a encontrar esta frase. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo, lleno del Espíritu Santo. Entonces Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y que lo mismo se diga de ti. Entonces Alexander, lleno del Espíritu Santo, compartió el Evangelio a sus compañeros de cama en el hospital. Entonces Patricia, llena del Espíritu Santo, compartió el Evangelio a sus familiares. Entonces
Luis, lleno del Espíritu Santo, compartió el Evangelio a su familia. Fuerzas, en nuestras fuerzas fracasamos, en nuestras fuerzas nos frustramos, pero si buscamos esa llenura, y cuando digo buscamos esa llenura, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté ahí. Hay una promesa de que todo aquel que ha creído, dice, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando hablamos de llenura es dejarlo dirigir nuestra vida, es doblegar nuestra carne y decir, Señor, úsame. Es dejarlo instruirnos con su palabra. No es decir, estoy tan lleno del Espíritu Santo que no necesito abrir Biblia. Falso. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Lo dice el libro de Efesios claramente. De tal manera que aquella persona que es bíblica lo está haciendo en llenura del Espíritu Santo. Oh, estoy lleno del Espíritu Santo, tengo visiones. Está equivocado. Visiones fuera de la palabra de Dios, eso está equivocado. Eso es emocionalismo. No nos dejamos confundir. Llenura del Espíritu Santo siempre está relacionada ¿a qué? A llenura de la palabra. Todo se complementa, porque tanto la palabra como el Espíritu Santo me muestran a Cristo, nuestro maestro por excelencia. Entonces, nos damos cuenta que si queremos ser usados como esos embajadores, como esos representantes de Dios, necesitamos sí o sí de su Santo Espíritu, para no hacerlo en nuestras fuerzas, en nuestras estrategias, porque simplemente si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan las que la edifican. Amén. Cuarto punto que necesitamos aprender, ¿no? Después de todo esto, del verso 13, mira lo que sucede en el verso 13, el cuarto punto que necesitamos aprender para poder ser esos siervos de Dios que Él está llamando, ¿no? A su servicio. Dice, después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó los cintos y les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Cuándo lo había mandado? En Éxodo, ¿no? Ahí vemos la instrucción y cómo confeccionaron estas túnicas blancas, ¿no? Del lino, dice, del lino fino, ¿no? Entonces, y ahora vemos cómo los está vistiendo, pero básicamente en esta vestimenta que le están poniendo a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, recuerda, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, nosotros somos ser sus sacerdotes, ¿no? Entonces, básicamente en esta vestidura está hablando de tres implementos. Uno es la túnica es prácticamente la vestimenta en sí, ¿no? Lo demás podríamos decir que son accesorios, pero, o partes de la vestimenta, pero la vestimenta en sí que daba dignidad al que, o diferenciaba, o marcaba la diferencia entre un sacerdote y una persona de pueblo, por así decirlo, o de la grey o de la congregación, era la túnica, ¿no? El tipo de túnica, el tipo de bordado, el color, el material del cual era hecho y cómo es que había sido consagrado y ungido exclusivamente para el uso dentro del tabernáculo. ¿Te acuerdas que si tenía que salir a quemar parte de las cenizas o a echarle parte de las cenizas fuera del tabernáculo, tenía que hacerse su recambio de ropa? ¿Te acuerdas? Entonces, esta túnica le daba dignidad, ¿no? Honra al que servía en el tabernáculo. La pregunta es, ¿y cuál será esa vestidura que de pronto a nosotros nos da esa dignidad? ¿Será que de pronto el estudio en un instituto bíblico, que no está mal, por cierto, o 7 años de estudio en un seminario será el que me da la dignidad, el cartón o el diploma para decir, ahora sí soy digno de ser un siervo de Dios? ¿Será mis años de creyentes? ¿Será que de pronto el pastor me pregunta una espada bíblica, me dice, no, ya textos de memoria? ¿Será? Eso, si fuese así, eso serían nuestras obras haciéndonos dignos. Y Isaías dice claramente que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, no es eso. No es un currículum el que nos hace digno. No es algo que nosotros podamos hacer. ¿Sabes qué es eso que nos hace dignos y nos ha revestido? Pablo en Corintios dice que hemos sido revestidos, justificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha hecho dignos, Él nos hace justos a los ojos de Dios y a los ojos del mundo. Es Jesucristo, es en la obra preciosa que Él ha hecho, cuando Él nos ha justificado, Él nos ha revestido. Es algo que debemos entender, que
si le servimos, no es porque seamos dignos de servirle. Muy por lo contrario, somos indignos. Entonces, ¿qué nos hace dignos? El haber obedecido el llamado, la convocatoria que nos ha hecho el Señor Jesucristo. Por eso que Pablo, cuando dice, ¿no? Por tanto, os ruego que andéis conforme a la vocación con que fuisteis llamados. Es decir, Pablo está diciendo, anda conforme a la dignidad, ¿no? Con el que se te ha llamado. Pablo está diciendo, respeta, honra ese llamado que a cualquiera nos llama el Señor. No te está diciendo, mira, que te tienes que volver a esforzar para que te vuelvan a llamar, no, simplemente te dice, ya fuiste llamado, pero vive conforme a eso, ¿no? Por eso que Pablo dice, despojaos del viejo hombre, las obras, la carne que nos representa, el ego, el orgullo, ¿para qué dice? Y revestidos de quién? De Cristo, del nuevo hombre, el que hace nueva criatura. Por eso que Pablo dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? Entonces, no puedes pretender, no podemos pretender, me incluyo, decir ya tengo 7 años de pastor y por lo tanto soy digno. Falso. Al igual que cualquier recién convertido, necesito entender que mi dignidad no está en los años, mi dignidad está en lo que Cristo ha hecho por mí, por ti y por cualquier a que haya decidido creer en su nombre. Amén. Pero también tenía, dice, un cinto, ¿correcto? Tenía un cinto, también dice, ¿no? El cinto lo usaban muchas veces, como hoy en día, ¿no? Te has visto que cuando tú te vas de pronto a la parada o al mercado de frutas o al mercado central, tú ves unas personas así de mi porte nada más, ¿no? Chiquitos, pero de pronto los ves cargando carretillazas, ¿no? He visto personas incluso cargando 2 sacos de azúcar en la cabeza, ¿no? Y son pequeños nada más, y tú dices, ¿cómo, no? Pero ves que tiene una faja, ¿no? Bien, bien fajado, y eso les permite justamente cargar el peso. Y ciertamente, ese concepto tenía el tema del cinto también desde aquel entonces, del cual también Pablo, en su carta a los Efesios, cuando habla sobre la armadura de Dios, que tiene un claro paralelo a la vestimenta sacerdotal, ya, pero eso te dejo como tarea para que hagas tu comparación, también habla de un cinto, ¿no? El cinto lo que hacía era daba firmeza para el servicio que requería fuerza, básicamente, ¿correcto? ¿Qué hacía el cinto? Daba firmeza, ¿no? Y cuando se amarra, dice, ceñíos bien, ¿no? Los lomos, y los lomos significa esta parte superior de la cadera, ¿no? Entonces se ceñían bien porque iban a hacer un servicio, ¿no? Entonces este cinto habla de servicio, estar dispuestos para qué? Para el servicio, ¿no? Dispuestos para, en el caso de ellos, ¿no? Te traían un carnerazo que no pesaba 15 kilos, pues, ¿no? 80, 90 kilos. No va a decir, yo no sé, ustedes súbanlo porque yo solamente voy a encender el fósforo. No va a decir eso, definitivamente, ¿no? El sacerdote era su trabajo justamente presentar esa ofrenda, ese sacrificio, ¿no? Entonces eso requería un cinto, estar dispuesto a hacer el servicio. Y nuestro mismo maestro, que es Jesucristo, nuestro sumo sacerdote por excelencia, nos dejó el mayor ejemplo de servicio, ¿no? Hablábamos hace un momento de Juan 13, donde justamente previo a eso los discípulos querían ver quién es el mayor y todo de eso, lo demás, estaban haciendo su encuesta y le preguntaban, ¿no? Y uno de ellos se atrevía a preguntar, pero todos, dice, al final estaban ahí como diciendo, ¿tú te has creído? ¿Tú como empujándose, ¿no? Yo voy a ser el mayor. Y Jesús, en ese contexto es que Él les dice que el Señor ha venido ¿a qué? A servir y no a ser servido. Y que sus discípulos debían de lavar los pies de los demás, así como Él los ha lavado, dando el ejemplo de servicio. De la misma manera, si nosotros decimos ser embajadores de Cristo, nuevamente recordando a mi amigo David Troncoso, no es para jamonearnos de un título, sino para realmente estar dispuestos a servir al prójimo. Ese cinto hablaba de la disposición que tenía que tener y lo dispuesto y que tenía que estar este sacerdote de hacer ese esfuerzo mayor. ¿Estamos dispuestos a hacer un esfuerzo mayor? O de pronto dices, bueno, yo creo que esto sí lo puedo hacer si el Señor pide, pero si me pide algo más allá, ya no, pastor, eso va contra mi comodidad. Pero debemos tener esa disposición, como la tuvo el Maestro, como lo tuvieron los primeros creyentes, como lo tuvo Pablo, Pedro, Esteban y todos los que vemos en la Biblia, ¿no? Pablo en la isla de Malta, hace poco hemos visto, ¿no? Gracias a él, humanamente viéndolo desde esa perspectiva,
estaban a salvo, lógicamente era gracias a Dios, pero en la embarcación, en los 200 y tantos que eran, era gracias a Pablo, ¿no? En ese concepto, llegan y todo el mundo está calentándose su mano ahí, y Pablo es el que está recogiendo la leña, encendiendo el fuego, encima le pica una serpiente. Ese es el ejemplo de servicio. Y ese tipo de siervos es el que el Señor está llamando a que seamos. Entonces tengo que estar dispuesto, mis hermanos, a vestir con esa túnica de la dignidad que solo me ha dado Cristo, estar con ese ejemplo de servicio que me lo ha dado Cristo, pero también dice, tenían una tiara, ¿no? Claramente dice, y dice, les ajustó las tiaras como Jehová lo había mandado. Y estas tiaras eran como un simbolismo de autoridad que ellos tenían frente al pueblo, ¿no? Entonces, de autoridad, de honra frente al pueblo. Y ciertamente, eh, pero a ver, dice, uy, entonces tenemos autoridad en el nombre de Cristo, y ya quizás nuestro corazoncito se va por allá, ¿no? Diciendo, ya ves, es bíblico, los sacerdotes tenían autoridad y nosotros también tenemos autoridad. Ciertamente, en su nombre tenemos autoridad, pero hay un principio bien interesante que Jesús destacó, ¿no? Destacó del centurión, ¿ustedes se acuerdan? En ese pasaje el centurión de que dijo, no he visto fea en todo Israel, ¿no? Como la de este hombre. Mira lo que dice el centurión previamente a que Jesús dé ese veredicto sobre él en Lucas capítulo 7, verso 8. Mira lo que sucede, ¿no? Dice, cuando el centurión le dice, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, no lo he encerado, no, bueno, no dijo eso, sino que, pero dijo, no soy digno que ingreses a mi casa y manda la palabra, ¿no? Le dice, y él sustenta, dice, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. No dice, porque yo también soy hombre que tiene autoridad. Mira, sino porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz y lo hace. Pero el centurión está diciendo que él mismo está bajo autoridad y que ciertamente su palabra, el centurión, tenía una autoridad sobre sus soldados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque él estaba puesto bajo otra autoridad. Lo mismo ocurre en el reino de los cielos. Nosotros no debemos pretender ejercer autoridad y a veces hasta mecharnos con el demonio si nosotros no estamos siendo obedientes al Señor, si no lo estamos considerando realmente como el Señor, como nuestro Señor, si no estamos obedeciendo su autoridad y el orden también, lógicamente, que Él pone en la iglesia. Eh, Judas, no me refiero al Iscariote, sino Judas, el medio hermano de Jesús, en su carta, justamente cuando destaca a los falsos maestros, dice que ellos no respetaban a la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que hacían? En otras palabras, dice que eran rebeldes, hombres soñadores, que querían hacer las cosas, convertir la gracia en libertinaje, y simplemente sueltos, bueno, libres, como, y Judas lo pone ahí como una de las especificaciones, ¿no? O como una de las características de estos hombres. Entonces, mis hermanos, si nosotros, estos hombres con esa tiara tenían una autoridad por encima, pero ellos también tenían autoridad. ¿Quién estaba la autoridad sobre encima de ellos? El sumo sacerdote, Aarón en este caso, ¿no? Y luego el descendiente que deja Aarón. Pero ellos también, debajo de ellos, también ellos tenían autoridad sobre el pueblo. De la misma manera funcionan las cosas del Señor, ¿no? Debemos entender que la autoridad la tiene el Señor, ¿no? No es como que de pronto ya somos libres en Cristo y hago lo que yo quiero, decíamos, ¿no? La gracia no es una carta abierta para hacer lo que querramos, debemos entender eso. La gracia más bien me debe de llevar a una obediencia al Maestro, a respetar su autoridad. Y las autoridades que él establece, lógicamente también en una congregación local, ¿no? Entonces, pero ningún pastor puede pretender imponer una autoridad si él no tiene una vida de obediencia al Señor. Me causa curiosidad cuando a veces los líderes reclaman, respétame, ¿no? En realidad no somos llamados a reclamar respeto a la autoridad o que te respete. Eso se enseña con el ejemplo, siendo nosotros humildes y obedientes a nuestro maestro. El discípulo obediente lo va a entender.
No hay necesidad de reclamar, como un padre a veces reclamando a su hijo, ¿no? Si el padre ha hecho un buen trabajo, el hijo siempre va a considerar al padre, así esté de lejos. Así esté de lejos, siempre va a honrar, así el padre no lo vea, lo va a honrar. Pero has visto hoy en día, ¿no? Malcriado, le dice a su hijo, no me haces caso. El hijo le dice, ¿y quién me ha criado? ¿No? Y vemos que el padre perdió su autoridad porque no enseñó y también no dio el ejemplo. Somos llamados, mis hermanos, a ciertamente ejercer autoridad en el nombre del Señor, pero sobre todo a someternos a su autoridad. Entonces, ese es el cuarto punto, ¿no? Que debemos tener claro esta vestimenta, ¿no? Que nos da dignidad, dispuestos al servicio, pero bajo su autoridad. Amén. ¿Te acuerdas cuando de pronto había unos hombres queriendo imitar el acto de Pablo allá en Éfeso, 7 hermanos, creo, de un judío queriendo liberar endemoniados y los demonios, ¿cómo los dejaron? Dice con el chor abajo, ¿no? Dice, los dejaron desnudos y los hicieron pasar vergüenza y le dijeron a Pablo y a Jesucristo, lo conozco, pero ustedes no. No vaya a ser que por nuestra desobediencia a nuestro Señor, por no honrar su autoridad, en algún momento querramos ejercer o como dice nuevamente, jamonearnos de nuestra autoridad, quedemos avergonzados, ¿no? Entonces, qué importante es ver esto desde un punto aplicativo a nuestra vida. 4 puntos hemos aprendido, mis hermanos, hasta el verso 13. Primer punto, ¿qué necesitamos? Vamos a recapitular. Primer punto, necesitamos ser lavados constantemente por su palabra. Segundo punto, necesito ver siempre a Jesucristo como en verdad Él es. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de su palabra. Tercer punto, necesito ser ungido siempre por su Santo Espíritu. Necesito que el Espíritu Santo siempre esté guiando mi servicio, mis decisiones. Y por último, necesito ser vestido por Jesucristo. ¿Cómo? Con dignidad, con su ejemplo de servicio y con su autoridad. Amén. ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares para darle gracias a Dios por su palabra? Y creo y espero en mi corazón que te haya podido hablar ahí en el lugar donde tú te encuentras y lo puedas poner en práctica estos principios que estamos aprendiendo. Amén. Padre mío, te doy gracias esta noche porque ciertamente, Señor, tú nos hablas, Señor. Somos llamados, Señor, a ser embajadores tuyos, a ser tu real sacerdocio, Señor, nación santa, a ser tus mensajeros, tus discípulos, Señor, tus siervos, como Pablo decía, Señor, ser siervos de Jesucristo. Pero muchas veces, Señor, olvidamos estos principios, Señor. Ayúdanos, Señor, a siempre permitirnos dejar lavar por tu palabra, Señor, a acudir a tu palabra constantemente, aún si te fallásemos, Señor, permítanos venir a tu palabra, Señor, para que exponga nuestro pecado y nos limpie toda maldad, Señor. Aún si de pronto nos vemos que somos incapaces de hacer una u otra cosa, Señor, que nuestra confianza no esté en nuestras fuerzas, Señor, sino siempre tengamos a ti, Señor, como conociéndote, Señor, quién eres tú, Señor, reconociendo tu señorío. Seas tú, Santo Espíritu, siempre teniendo una comunión con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has revestido, Señor, con dignidad, con autoridad, pero siempre dispuestos para servir al prójimo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti, mi Dios. Amén.